Si bien la seca es a nivel nacional y provincial, en esta zona es un poco más pronunciada la seca. Yo diría que acá tenemos un radio entre Nogoyá, Ramírez, la ruta 11 y la ruta 6, un poco para el lado de Don Cristóbal, que tenemos una zona, la seca más pronunciada, ¿no es cierto? Ha llovido mejor en otras partes que aquí. La soja, tenemos el problema con la soja de primera, que no ha podido fructificar bien por la seca. Después tenemos la soja intermedia, que la soja intermedia ha alargado parte de chauchas y después cuando llovió nuevamente, ahora últimamente, ha alargado otra parte. Entonces se van a mezclar un poco de chaucha seca con chaucha verde. Y bueno, después está la soja de segunda hubo que resembrar mucho. Yo calculo que un 20% de los productores tuvieron que resembrar porque sembraban y llovía, sembraban y llovía. Así que tenemos tres tipos de soja. La de primera, que hay algunas que están medianamente chauchadas, otras que tienen muy poca chaucha. Me comentaba el otro día un productor que una soja que se ve la planta muy buena, pero le contó las chauchas, tenía entre 10 y 11 chauchas. Después está la intermedia, esa que está enchauchada, ¿no es cierto? Y ahora le está saliendo otra etapa más de algo de más chaucha, que no sé si se van a terminar, cosa que complicaría un poco por el grano verde en la chaucha. Y bueno, yo diría que tendremos un poquito más de media cosecha de soja acá en la zona, ¿no es cierto? Y como veíamos al principio de este bloque, el maíz está teniendo rendimientos buenos, se puede llegar a decir, pero que varían de acuerdo a la zona en que se encuentre. Y este es el caso precisamente de la zona que comprende la cooperativa Aranguren, donde los rendimientos en maíz están por debajo de lo que es el promedio provincial. Sí, por debajo. Por lo menos esta zona es por debajo de los promedios provinciales, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con el maíz. El maíz, a pesar de la tanta lluvia, tampoco dio lo que se esperaba, ¿no es cierto? Los rindes no han sido lo que deberían haber sido con semejante lluvia, posiblemente por tantos días de nublado y después las grandes temperaturas de febrero, que febrero no llovió en todo el mes y tuvimos temperatura hasta de 40 grados. Prácticamente el maíz, supongo yo, no soy técnico, pero se ha deshidratado la planta porque los rindes no son lo que esperábamos, ¿no es cierto? Con los sorgos no están tan malos. El sorgo se defendió un poco mejor, pero no tenemos que esperar rindes altos tampoco. Acá estamos viendo entre 40 y 50 quintales de sorgo, ¿no es cierto? Así que la cosecha viene complicada, ya venía complicada años anteriores. La cosecha fina, a pesar de haberse sembrado el 50% menos, tuvimos el 50% de rinde con calidad mala, problemas para entregar el trigo, tuvimos bajo peso tolítrico, fusarium. Aparte, el productor, cuando se dieron los rodes verdes, acostumbrado a que no se podía vender, el productor vendió a un precio de 170, 180 dólares. Después subió a 200, 200 y pico, y bueno, cuando vio que el precio estaba bueno, le agregó un poco más a la venta, sin esperar que el rinde fuese tan bajo, ¿no? Todo eso complicó también porque no alcanzó. Hay productores que vendieron más de lo que pudieron cosechar y se juntó el problema entre la poca cosecha, falta para cumplir los contratos, y la mala calidad, que todavía se están negociando, ¿no es cierto? Nosotros, dentro de todo, hemos tratado de arreglar los contratos que no se pudieron cumplir, o ya sea por calidad o por cantidad, pero sé que hay mucho problema a nivel provincia y a nivel nacional de contratos que no se han podido cumplir, que todavía están en conflicto, ¿no es cierto?, entre la exportadora y los acopios, ¿no es cierto? Y cuando no hay ingresos en el campo se complica, y es uno de los grandes problemas que tiene cualquier tipo de producción al aire libre, la dependencia casi siempre de lo que son las cuestiones climáticas. Por eso
el tema financiero empieza a preocupar, pero ya no solo como se hablaba en un principio de pequeños y medianos productores, sino también de grandes productores. Aquel que tiene 300, 500, 1000 o 3000 hectáreas en producción está teniendo el mismo nivel de problemas, principalmente por la falta de ingresos. Realmente la campaña esta para sembrar la cosecha gruesa se ve muy complicada por el desfinanciamiento del productor. Tenemos que entender que las cosechas anteriores no han sido buenas y la última fina se perdió trigo, se perdió colza, se perdió arveja, se perdió cebada, se perdió por calidad y en cantidad también, ¿no es cierto? Entonces el productor en estos momentos está muy desfinanciado, con costos que se le van cada vez más para arriba, y si vemos el precio, por ejemplo, de la soja y lo que van a percibir ahora, nada que ver con los 2.000 pesos que se estaban cobrando anteriormente. El precio del sorgo, bueno, más o menos se mantiene, el de maíz no está en los valores que debería estar. Entonces nos encontramos con el productor que tiene un aumento de costo y prácticamente una baja de los precios de los cereales. Entonces tenemos un problema bastante importante para encarar la próxima cosecha. Nosotros como cooperativa estamos interesados en que el productor siga sembrando, que pueda seguir sembrando la cosecha. Los valores que tenemos por trigo tampoco son muy tentadores, de $200, 200 y pico dólares no es muy tentador, teniendo en cuenta el aumento de costos que hablábamos anteriormente. Así que estamos viendo a ver qué es lo que se va a producir. El productor en estos momentos, y nosotros estamos con los ojos puestos en lo que va a pasar con la cosecha, con el levantamiento de la cosecha de soja, de maíz y de sorgo. Y luego se va a pensar en la de trigo. Por supuesto que ya estamos en tiempo de organizarse para sembrar trigo, pero ya le digo, en este momento el productor está ocupado en ver cómo puede recolectar la soja, el maíz y el sorgo, ¿no es cierto? Y Copar ya en esta campaña está contando con lo que es la nueva planta de acopio en la ciudad de Victoria. Recordemos que en Victoria Copar tradicionalmente estuvo radicada, pero en lo que es muy cercano al puerto de la ciudad de Victoria, lo que era la costanera, hoy área de disponibilidad turística, por lo cual la empresa, la cooperativa, tuvo que realizar un traslado de toda su planta de acopio a la zona rural, ahí en lo que es el rulo de acceso a la ciudad de Victoria que conecta la salida del puente Rosario Victoria con la salida de la ruta Nogoyá-Gualeguay. Este importante complejo agronómico ya está funcionando y ya está recibiendo cereal de la zona. Bueno, nosotros, gracias a Dios, la planta de Victoria se terminó, es una planta de 28.000 toneladas, que nosotros viendo la zona de Victoria, una zona muy productiva, y teniendo en cuenta que teníamos que sacar la planta de la zona urbana, porque ahí se declaró zona turística, así que teníamos que sacarla. Bueno, el directorio decidió hacer una planta fuera de la planta urbana. Y bueno, en este momento la planta está terminada. Estamos empezando ahora a hacer unas instalaciones para tener despacho de combustible también, que eso es muy importante, combustible para el productor. Pero en este momento estamos trabajando medio mal porque todavía no nos han proveído la corriente que pedíamos. Se le ha solicitado a Cover y a Enersa que nos den la solución. En este momento estamos trabajando con un grupo generador nuestro, ya la planta está en marcha, pero nos falta que nos suplan de la energía, ya sea Cover o Enersa. En este momento aparentemente es Enersa la que se va a encargar, Cover es la que se va a encargar de suplirnos más o menos la mitad, un 50% de lo que necesitamos. Bueno, momentáneamente estaremos trabajando con un 50% de corriente, que nos vende corriente, y un 50% generada con los grupos de electrógenos que tenemos nosotros, ¿no? ¿Y esto es más gastos? Esto, por supuesto, insume mucho más gasto, porque generar la corriente con grupos de electrógenos sale más cara que comprarla, ¿no es cierto? Así que nos trae un inconveniente, pero la planta está en perfectas condiciones de marchar, ya estamos recibiendo,
y vamos a seguir recibiendo porque los grupos nuestros dan para hacerla marchar, así no tengamos corriente, los grupos nos dan la capacidad para hacerla marchar completamente a la planta. Así que para los productores de la zona, le digo que la planta está en perfectas condiciones de funcionamiento. Y el otro proyecto importante que abordó Coopar el año pasado tiene que ver con el cerdo y con la posibilidad de agregar valor a los granos, transformar esta soja que se cosecha anualmente, el maíz y los distintos insumos cerealeros, transformarlo en alimento balanceado y en eso en alimento para cerdos. Y esa carne es la que llegará al mercado en definitiva. Lo cierto es que la planta de Don Cristóbal, donde se está trabajando para poder proveer de cerdos a distintos productores integrados que va a tener la cooperativa, está a punto de poder producir los primeros lechones para enviarlos a estos criaderos. Con la cooperativa de Seguí hemos desarrollado un complejo de cerdos. En este momento ya están pronto a producir. En los últimos días de este mes o los primeros del mes que viene ya van a entrar en producción. Por supuesto, nosotros tenemos que tenerlo hasta que el lechoncito tenga 25 kilos aproximadamente, y luego se le entregará a los productores asociados que van a ser los encargados del engorde. Nosotros, justamente para aprovisionarla de alimento balanceado al criadero de cerdo, encaramos la construcción de una planta de alimento balanceado que ya está en un 70% construida. Esperamos esta semana que venga la gente que nos proveyó de la maquinaria para instalarla. Yo estimo que en 30, 40 días ya la fábrica va a estar en funcionamiento, como te decía, para aprovisionar de alimento a todo el criadero. Y acá es donde cambia la ecuación real, empezar con los granos, poder transformarlo en balanceado y después en carne para poder llegar al frigorífico. Exactamente, eso es lo que es la idea nuestra, ¿no es cierto?, de convertir, darle más valor agregado a los granos, produciendo alimento, transformándolo en carne, cosa de poder tener un ingreso mayor. Así los productores con eso van a recibir un mejor precio. Por supuesto no va a ser la totalidad de lo que recibimos, pero por lo menos se empieza en parte a transformar granos en carne, ¿no es cierto? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.